Entonces, vamos a empezar el día de hoy con la continuación de lo que empezamos a hablar o de lo que venimos hablando exactamente hace 8 días o la semana pasada. Recuerden que estamos cerrando el bloque de gobierno de la iglesia. Nosotros ya venimos hablando del gobierno de la iglesia hace un par de semanas y estamos empezando ya la recta final de lo que los 5 llamados o de los 5 dones que Dios ha regalado a la iglesia para servirles. Recordemos esos 5 llamados famosos. ¿Cuáles son? ¿Por cuáles empezamos hace 8 días? El apóstol empezamos hace 8 días, ¿cierto? ¿Con quién más después? Con el profeta. Eso fue los 2 primeros que analizamos. Un poquito entender quiénes son, qué tipo de rol tienen, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver, hoy también tenemos al pastor también, ¿a quién más? Al evangelista, y también tenemos al maestro. No estamos diciendo que alguien es solamente uno, puede tener varios dones en medio de estos, pero lo que queremos decir es que aquellos que son llamados al sacerdocio, sí o sí tienen alguno o varios de estos dones o de estos llamados en sus vidas. Entonces, recuerde que el gobierno de una iglesia o quienes la gobiernan están los sacerdotes, los ancianos y los diáconos. A estos diáconos se le puede llamar también servidores, que es lo mismo. Los ancianos que ayudan en esa parte judicial de una iglesia, supervisando, son sobre todo supervisores, y los sacerdotes, esos 3 son los que lo conforman. Entonces, volvamos a bajar aquí, otro poquito. Entonces, así es como más o menos debe ser el círculo de gobierno en una iglesia local. Bien, ya lo hemos hablado y lo que estamos haciendo en este momento es metiéndonos un poquito en el sacerdocio, hablando de los 5 llamados que conforman el sacerdocio. Entonces, ahora sí podemos bajar. Ya todo esto lo vimos, vamos a ir más abajo. Bueno, devolvámonos un poquito, que quiero recordar, otro poquito atrás, ahí. Solo para recordar un poco, es una breve definición de cada uno de estos llamados. Un apóstol significa un enviado, lo vimos hace 8 días. Un profeta significa un portavoz. Un evangelista significa un portador de buenas noticias. Un pastor significa un guardián del rebaño. Y un maestro significa el que instruye en conocimiento. Entonces, esto es lo que conforma el sacerdocio. Los que son llamados al ámbito sacerdotal deben tener uno o varios de estos dones dentro de ellos, ¿bien? Para poder ponerlos al servicio de la iglesia local. ¿Bien? Ahora sí, sigamos. Muy bien, vamos más abajo, sigamos más abajo. Muy bien, el apóstol ya lo vimos, eso lo vimos la semana pasada, sigamos. El profeta también lo vimos, fue muy interesante porque descubrimos las 3 condiciones que debe cumplir las palabras de un profeta. Eso lo quedó grabado para que usted lo revise, igualmente las características de un apóstol, y pudimos descubrir que quizás necesitamos más de esos llamados hoy en día. Vamos ahora con el tercer llamado o hombre o don dentro del sacerdocio, que es el evangelista. Muy bien. Vamos a darle una definición más prolongada, más larga. Significa lo siguiente: portador de buenas noticias. Aquel que tiene la capacidad de exponer con denuedo y claridad la revelación de Jesús como Mesías. Dios respalda su mensaje para que sus oyentes crean en Jesús y pongan su fe, obediencia y esperanza en Él. Eso es básicamente una definición más holgada de un evangelista. Tiene esta capacidad de exponer con denuedo y claridad la revelación de Jesús. No quiere decir, recuerden, que un evangelista no puede tener los otros llamados, pero es necesario que aquellos que hablan del Señor de manera pública tengan esta claridad en sus mentes y respaldo de Dios para poder exponer de una manera clara y pública este misterio, porque Jesús es un misterio para el mundo. Entonces nosotros, o el que tiene ese llamado, debe tener esa capacidad. Recuerden lo que hacían los apóstoles. Los apóstoles tenían también un respaldo evangelístico, porque ellos empezaron a propagar el evangelio, la buena nueva,
Evangelio significa buena nueva, una buena noticia. Entonces un evangelista lo que hace es tener la capacidad de enseñarle a la persona por qué es una buena noticia el Señor y lo que hizo en la cruz y su resurrección. ¿Por qué es una buena noticia? Eso es tener la capacidad de evangelizar. Bien, sigamos. Vamos a entender lo primero. Su predicación es clara y respaldada por Dios. Vamos a ver de manera tanto masiva como individual. A veces pensamos que un evangelista sí o sí tiene que ser alguien que gana masas, pero también hay evangelistas que pueden ganar individuos, tanto de manera masiva como individual, tienen ese entendimiento. Vamos a ver, por ejemplo, de manera masiva cómo ocurría. Hechos 8, un ejemplo de este llamado. Vamos a ir al Hechos capítulo 8, versículo 4. Bien. 8, versículo 4. Muy bien. Dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Esa es parte de lo que hay en el corazón de un evangelista. Van en predicar. ¿Se acuerdan la diferencia entre predicar y enseñar? ¿Se acuerdan más o menos? La predicación es esto. La predicación es revelar el evangelio, la buena noticia del Mesías a la gente para que los que no crean lleguen a creer y entiendan el misterio. Eso es evangelizar, esa es la predicación. Por el contrario, la enseñanza es a los que ya han creído, se les capacita de la manera de vivir y servir a Dios durante sus vidas terrenales. Para eso es la enseñanza. Necesitamos siempre de las dos constantemente. Predico para que los perdidos entiendan el misterio, enseño para que los salvados vivan y mejoren su vida y vivan en santidad y sepan cómo obedecer y servir a Dios durante su vida terrenal. Esa es la diferencia. Entonces acá dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe, que en este caso podemos considerarlo como un evangelista, bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. ¿Se dan cuenta lo que hacían? Les anunciaba al Mesías. Después dice, al oír a Felipe, que era un evangelista, y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Esto es parte del respaldo de Dios a un evangelista, que este tipo de cosas, de señales y de respaldo, ocurren mientras ellos predican la palabra de Dios. Eso es un evangelista y ese es el respaldo que tiene. Vamos a ver ahora un ejemplo de manera individual, ¿listo? Cómo también alguien puede predicar de manera individual. Vamos a Hechos 8, pero saltamos al 26, ¿listo? 8:26. Vamos a ver el mismo Felipe, cómo Dios lo respaldaba de manera masiva, ahora cómo el mismo Felipe tenía ese mismo denuedo y claridad para hacerlo de manera individual. Vamos a lo siguiente. Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro del Candace, de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Es decir, a un alto funcionario etíope estaba tratando de entender las escrituras en el libro de Isaías y estaba él en un carruaje de ese momento. Entonces Dios le dice a Felipe, el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica.
¿Cuántos han intentado leer la Biblia y no entienden? ¿Nos pasa? ¿Cierto que sí? Porque la Biblia es un libro que la única manera de entenderlo es que haya una revelación divina. Y esto es muy importante que lo entiendan. Dios también explica su palabra a través del sacerdocio. A veces la gente quiere entender todo sola. Eso no va a pasar. Acuérdense lo que les estoy diciendo. No va a pasar que puedan entender la Biblia solos, porque Dios ha determinado que el sacerdocio tenga esa tarea de dar la interpretación al pueblo de Dios. ¿Bien? No quiere decir que usted no la pueda leer y busque, claro, pero usted siempre se va a dar cuenta que Dios va a respaldar de una manera muy especial a quienes son llamados al sacerdocio para la interpretación de estas palabras. Por eso Dios, al ver que un etíope estaba buscando respuestas en las Escrituras, ¿qué hace Dios cuando alguien está buscando respuestas en las Escrituras? Le envía gente con la capacidad de instruirlos. Entonces, si usted se ha puesto las pilas a tratar de entender, no se olvide que Dios le va a mandar a alguien, a un Felipe, X persona, a que usted lo entienda mejor, porque él vio su sed de él. Cuando él ve sed de la palabra, Dios le envía sacerdocio. Y por eso es que de repente usted termina entendiendo mucho más a través del sacerdocio. Y mire lo que ocurrió. ¿Cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir a sentarse con él. Un alto funcionario, tener ¿cómo se llama eso? La osadía de invitar a un extraño a que se subiera al carro es porque él tuvo una actitud humilde, ¿o no? Porque pudo haberle dicho al recién aparecido que, fúchele, ¿usted qué me está tratando? Chao de acá. Yo voy a ver cómo entiendo esto. ¿Cuántos de nosotros no somos un poquito orgullosos de pensar que yo no necesito ayuda para entender la palabra de Dios? Pues llevo 50 años leyéndola. Usted puede llevar 50 años leyéndola e interpretándola súper mal, ¿o no? Claro, porque no necesariamente que la haya leído quiere decir que la haya entendido. Porque Dios por eso sujeta toda esta interpretación a través de su sacerdocio. Dios es un Dios de orden. Y entonces, ¿qué pasó? Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Obviamente ustedes hoy en día ya dicen, pues yo ya sé quién es, de quién está hablando. Pero en ese momento no era tan sencillo, mucho menos para un etíope que no tenía el contexto de lo que había pasado probablemente poco tiempo atrás en Jerusalén. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Y como Felipe era un evangelista que entendía con claridad la revelación del Mesías, ¿cierto? ¿Qué pasó? Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas, o sea, el evangelio acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. O sea que fue un tipo que en ese momento fue respaldado por Dios, Felipe fue respaldado por Dios y el eunuco se le abrieron su entendimiento y entendió la fe en el Mesías. Tan así que se quiso bautizar inmediatamente en las aguas. ¿Y qué ocurrió? Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, o sea que fue no me pregunté cómo, pero lo llevó, lo trasladó a otro lugar. Algo que quiero decir y es importante es que un evangelista generalmente no está en un mismo punto. Un evangelista Dios lo usa moviéndose bastante. Lo llevó allí al carruaje y luego Dios y lo movió quién sabe a dónde para que siguiera evangelizando. Entonces, parte de las características de quien tiene corazón evangelístico es ¿cuál? Se está moviendo. ¿Cómo sería el corazón de un apóstol después de lo que lo leímos? ¿Qué tendría que tener? Un corazón que primero tenga la capacidad de ir a hacer la misión que le manden, sea cual sea. Un apóstol debe tener un corazón de ese estilo, que si te mandan
a, no sé, a Mozambique y no tienes las garantías totales, pero Dios te mandó, entonces Él va porque hay una misión que hacer. No todos tenemos ese corazón, ¿verdad? ¿Cómo sería el corazón de un profeta? Un profeta no necesariamente tiene que estarse moviendo tanto, pero un profeta sí tiene que tener, ¿qué? Agallas para decir la verdad si duela. Tiene que tener un corazón que no le tiemble la boca de decir lo que Dios le manda y no decir lo que quieren escuchar. Ese es un corazón de un profeta, ¿verdad? Un corazón de un evangelista que tendría que tener ese corazón de tener la capacidad de estarse movilizando. Quizás no es una misión total como lo de un apóstol, pero sí tiene que tener la capacidad de no estar quieto, de estarse moviendo, de estar viajando, de estar llevando un mensaje aquí y luego el mensaje allá. En el carruaje aquí, después Dios se lo lleva allá. ¿Listo? Son el tipo de corazón que hay que ver. Sigamos. Un evangelista, dones principales, pues tiene que tener palabra de sabiduría, enseñanza también, exhortación o animación. Hombres en la actualidad, sí, vemos a varios, incluyendo a Felipe. Felipe fue un evangelista. ¿Hay personas hoy en día evangelistas? Claro que los hay, claro que los hay. Podemos tener ejemplos ahí, pero no los vamos a leer para avanzar. Mujeres en la actualidad, claro que sí, sí. Les tengo un ejemplo de una mujer evangelista. ¿Quieren verla? Juan 4:39. Vamos a leer Juan 4:39. Que siempre la pregunta es, ¿y las mujeres? Pues claro, tenemos que descubrirlo. En el apostolado vimos mujeres que de hecho tenían gran influencia en el, ¿cómo se llama eso? Apoyando el ministerio apostólico. Quizás no vemos la palabra apóstol en una mujer, pero vimos cómo Jesús y sus apóstoles, mientras viajaban, ¿quiénes eran las que iban detrás de ellos apoyándolos? Y también dándoles incluso de sus recursos. ¿Se acuerdan que lo leímos para apoyar el ministerio? Las mujeres. O sea que las mujeres son claves en el ministerio apostólico. Dentro de los profetas, hemos visto mujeres profetas, por montones. Lo que pasa es que Dios siempre dice, si profetizas u oras, siempre que seas bajo la sujeción del hombre. Es decir, que haya una autoridad y un gobierno de una autoridad sobre sus vidas. No hacerlo de una manera como tan independiente, siempre sujetas a el varón. Y ahora vamos a ver a esta mujer, Juan 4:39. ¿Se acuerdan de esta historia? La historia era, me perdí, Juan 4, ¿qué dijo? 39, sí. Muchos de los samaritanos, bueno, pues ahí estoy dando el resultado, pero el previo a esto que vamos a leer, ¿cuál es? Jesús se encontró en el pozo ¿se acuerdan de esa conversación? A una samaritana. ¿Se acuerdan? Y los samaritanos con los judíos, en esa época, ¿qué? Una división total. No se hablaban, ni siquiera se dirigían la palabra, es más, ni siquiera se podían medio relacionar. Y peor aún, si un judío hombre le hablaba a una samaritana mujer, era peor aún. Ni siquiera entre dos hombres lo hacían, peor aún. ¿Qué hizo el Señor? Siendo entre comillas judío, le habló a una samaritana mujer y fue cuando él le dijo, en medio de la conversación de dame agua, ¿se acuerdan? Dame agua, tengo sed. Y ella, sí, pues yo le doy agua. Y él le dijo, si yo te diera de beber de mi agua, no volverías a tener sed, ¿se acuerdan? Y ella, dame esa agua pues para no volver al pozo. Ella no entendía que le estaba hablando desde el Espíritu de Dios en ella, si se lo entregaba a él. Y en medio de esa conversación fue cuando Dios le dijo, llama a tu marido. Y ella, ¿qué le dijo? No tengo marido. Y dijo el Señor, efectivamente has dicho verdad, con el que estás ahora no es tu esposo, o sea que no se habían casado, o sea que casarse sí tiene relevancia. Con el que estás ahora no es tu esposo. Y aparte le dijo, y también has tenido 4 más. O sea que ya llevaba un montón de esposos, matrimonios fallidos, seguramente era una mujer linda, porque para tener tantos esposos y tan seguidos seguramente no era fea, pero no le había ido bien en el amor. ¿Bien? Y con el que estaba actualmente no eran esposos, estaban ahí conviviendo de una manera todavía sin casarse. Entonces que en medio de esta conversación esta mujer se emociona porque en medio de lo que continuaron hablando se dio cuenta, o más bien fue la primera vez que el Señor de manera clara le dice a alguien, yo soy el Mesías. Se lo reveló a una samaritana, porque al pueblo judío nunca le decía eso.
¿Se acuerdan que a su propio pueblo le decía, pues lo que usted cree, que quién cree que soy yo, no sé qué, y nunca les decía, y por parábola les decía, pero no entendían. En cambio a ella se lo dijo clarito, yo soy, es el que tú estás hablando, yo soy el Mesías. En medio de esa situación, en ella se generó un corazón evangelístico, a tal punto que salió volada hacia todos los de su región samaritana, los de su ciudad, fue y les habló de una manera, oigan, he encontrado al Mesías, me dijo lo que he hecho, me dijo, créanme. Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 39 del Juan 4, del capítulo 4 de Juan. Muchos de los samaritanos que vivían en el pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Es decir, la mujer hizo de repente, sin darse cuenta, en ella entró algo evangelístico. Y muchos creyeron a causa de lo que ella les dijo. Me dijo todo lo que había hecho, así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, o sea, fueron a donde Jesús, a causa de su testimonio, le insistieron a Jesús que se quedara con ellos. Entonces el Mesías permaneció allí durante 2 días con los samaritanos, y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. O sea que la primera mujer evangelista acá, por lo menos desde Jesús en adelante, ¿quién fue? Esta mujer. Clarito, ahí aparecen, después vamos a ver a más, pero vamos a dejar hasta ahí. Estado marital requerido, es decir, para ser un evangelista es necesario estar casado, ¿sí o no? No, no es una obligatoriedad, ¿sí? ¿Se dice así? No lo es, no es un requisito. Recordemos, ¿en el apostolado el requisito estar casado? No. Pablo no era casado y fue un apóstol, Pedro era casado y también fue apóstol, o sea que no es un requisito. ¿Para ser profeta es necesario estar casado? No. Es que a veces nos preguntamos, es que si yo no estoy casado no puedo hacer nada. No, o sea, hay mucho que hacer y hay mucho donde trabajar y en la parte sacerdotal también. ¿Me explico? Y en el evangelista tampoco. Es un requisito. ¿Bien? Esto es en términos generales lo que es un evangelista. Felipe es claramente uno de los evangelistas nombrados en la escritura. Y esta mujer es una de las que podemos tener como ejemplo. Sigamos. Ahora viene otro, un cuarto llamado, el pastor. Lo que pasa es que cuando hablamos de la iglesia, como que solo podemos identificar o de una manera más fácil al pastor o los pastores o quien tiene el don de pastorado. Es como el que a veces uno a todo el mundo le dice pastor, ¿no? Todo el que está en el parte sacerdotal es pastor y no necesariamente todos los que están dentro del sacerdocio son pastores. Aquí vamos a ver características del pastor y cómo realmente Dios ha dejado un detalle sobre aquellas vidas de estas personas que son llamadas a este punto dentro del sacerdocio. Vamos a leer el pastor. ¿Qué es un pastor? ¿Cuál es este don dentro del sacerdocio? El siguiente. Es guardián del rebaño. Es decir, el principal o una de las definiciones más claras que es el que está cerca al rebaño. El rebaño es la iglesia local. Es el que guarda del rebaño, el guarda de las ovejas. Imagínese usted un corral con ovejas. El pastor era el que estaba ahí con su cayado, encima de ellas constantemente. ¿Y cuál era una de las características tremendas del animal? Estoy hablando de los animales, de la oveja con el pastor. Que ellas solo siguen la voz de ¿quién? Del pastor, el que se la pasa con ellas. Por eso cuando llega otro, y eso es una cosa impresionante, y eso es verdad, y hemos visto hasta videos, una vez vimos un video acá hace un tiempo, como si llega otro a llamar las ovejas, ellas no lo siguen. Es más, si se pinta y se viste como él, pero la voz la reconocen y lo llaman, no lo siguen. Pero cuando el pastor, el que está con ellas, las llama, sale todo ese rebaño tremendo. ¿Han visto eso en la vida real? ¿Alguna vez en un video? Eso es real. Y eso tiene mucho que ver con lo que Dios va a hablar sobre aquellos que tienen ese llamado.
Un pastor o el que tiene este don cuida, guía, dirige y alimenta a la iglesia. ¿Qué habría si lo comparamos con el apóstol? El apóstol lo que hace es que genera el gobierno eclesiástico, lo conforma y lo pone a andar. ¿Cierto que sí? ¿Se acuerdan? Y queda como un consejero de eso que se formó, como un consejero también. El segundo, ¿cuál era? Se me fue. El profeta. ¿El profeta qué hace? Viene, te da una palabra directa al grano y chao. Lo que Dios le mandó a decir va a cobrar sentido, y si no lo obedeces o no te arrepientes, según sea el caso, porque unas veces es para decirte, vas bien, dale. Otras veces es para frenarte. Si no lo tomas en cuenta, Dios va a respaldar al profeta y pueden pasar cosas. Entonces, eso es lo que hace básicamente, pero no está metido e inmiscuido necesariamente y todo el tiempo con la gente. El evangelista tampoco. El evangelista te cuenta, como hizo Felipe con el del carro, te contó, te abrió el entendimiento y chao, porque necesito seguir abriendo el entendimiento de otros. Pero este sí se mantiene cerca. Este es el que se mantiene a más tiempo con las ovejas. Es el que hace todo este trabajo que es ¿Cuándo dejaría un pastor de hacer su trabajo? ¿Cuándo? Nunca, porque es que siempre hay que estar alimentando, orientando, guiando, cuidando. Todo el tiempo. Eso es como cuando un papá tiene hijos. ¿Cuándo deja de hacer su rol? Pues obviamente cuando ya se casan y eso, pues ya. Pero mientras están bajo la autoridad de él, no hay descanso. El padre y la madre no tienen descanso con sus hijos. ¿Cuántos de los padres quisiéramos un día simplemente apagar y hacerles off a los hijos y relajarse? No va a pasar. Hay muchos que se usan a los suegros y a las empleadas para hacer eso, pero eso es algo muy momentáneo. Realmente hay que estar y estar y estar. Por eso ya vamos a ver por qué o qué características debe tener un pastor. Permanece cerca de las ovejas del Señor. ¿Listo? Eso es básicamente un pastor. Continuemos. Su objetivo es el cuidado y crecimiento integral en la vida del Hijo de Dios para que alcance la madurez en la fe. Vamos a leer solo el primero. Primera de Pedro 5:2. ¿Listo? Primera de Pedro 5:2. Necesitamos más pastores, claro, eso es verdad. Todos son necesarios, todos los llamados, obviamente. Pero necesitamos más pastores para que cuiden la mies o cuiden el rebaño del Señor, porque muchas veces son maestros, ya lo vamos a ver, profetas pero lo que más se necesita es estar cerca de la oveja o de las ovejas, de las personas. Eso es lo que a veces es el trabajo más arduo, claramente, el más que se necesita de más tiempo. Primera de Pedro 5:2, pero es necesario. Mire lo que dice Pedro. ¿Quién tenía un corazón de pastor en medio, o por lo menos más visible en medio de los 12 apóstoles del Señor? ¿Quién? Pedro. Si vemos las escrituras, Pedro es el más de corazón pastoral. De hecho, fue el que más cuidó las ovejas del pueblo de Dios en Jerusalén. Aunque él iba a veces a ayudar ciertas cosas, él permaneció en Jerusalén cuidando las ovejas. A diferencia de Pablo, que sí viajó, que también era necesario eso para expandir. Pero Pedro no se pegaba a esos viajes de esa manera. Él permanecía más alimentando, cuidando y guiando las ovejas del Señor en Jerusalén. ¿Recuerdan eso? Y él, que tenía corazón de pastor, mire lo que escribió. Primera de Pedro 5:2. Dice: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Y a los pastores que les dicen, no sean tiranos con los que están a su cuidado. ¿Qué es un tirano? Alguien que gobierna solo y dice lo que dice y empieza a gobernar solo, ¿se acuerdan? Por eso Pedro dice, no gobiernen como tiranos, deben ser humildes, que haya un círculo de gobierno plural y que ellos de una manera limpia, sincera, sin amor al dinero y de verdad por cuidar a la oveja del Señor, esté allí.
Dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ¿hablando de quién? De Jesús, del Mesías, de Yeshua. Cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Es decir, a los pastores les está diciendo, si ustedes hacen bien su trabajo, cuando aparezca el pastor supremo van a recibir gran recompensa, porque es arduo, es constante, es continuo. Entonces, y después le dice, después empieza a hablar un poquito de que nos sometamos, de que nos hagan el trabajo más fácil a los pastores, de que las ovejas se sujeten un poco y no lo hagan tan complejo, después lo dice él. Pero lo que quiero decir es que esas son las características de este tipo de llamado, o una de las características. Debe gozar de un intachable testimonio y haber vivido con buenos frutos el rol de esposo y padre. Primera de Timoteo. Es importante porque este llamado sí requiere que haya sido esposo y padre. A diferencia de los anteriores tres, ¿se acuerdan? Que no era una necesidad. Para este llamado sí se necesita haber vivido y tener buenos frutos como esposo y padre. Por eso, hasta no haber vivido y dar buenos frutos en esta área, no podría vivir este rol dentro de una congregación o dentro del ámbito sacerdotal. Vaya conmigo a primera de Timoteo. Dice así, capítulo 3, versículo 1. Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo o pastor, para que lo entienda, a noble función aspira. Es decir, este rol le está diciendo, es noble, es un rol noble, es un rol no cualquiera. Así que el obispo o pastor debe ser, ¿qué? Intachable. Y por eso aquí vienen las características. Esposo de una sola mujer. O sea, que quien tiene este llamado debe ser esposo, no de varias, sino de una. Moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. ¿Qué tal ese perfil? Primero, fiel a una sola mujer. Segundo, moderado. La manera moderado y sensato es muy similar. Es que tiene sabiduría para cuándo hablar, cuándo callar, qué decir, qué no decir. Cómo manejarse en público, cómo manejarse en privado. Respetable, es decir, se ha ganado el respeto no solo, y más adelante lo dice, no solo de su congregación, sino que afuera lo respetan porque no tienen nada que reprocharle. No estamos hablando de un perfecto, pero sí de alguien que tiene un testimonio, vea, 10, casi 10, 9.9. Muy bien. Hospitalario, que es hospitalario. Un pastor no podría decir que no le gusta andar con gente. Ni ayudarla, ni recibirla, ni ir. Alguien hospitalario es alguien que tiene la capacidad de ayudar a otros, de ponerse en los zapatos del otro, incluso de compartir los problemas con los otros, incluso de compartir cargas con los otros. Por eso un hospital es un hospital que es un hospital, recibe gente en problemas y se está con ellos hasta que salen adelante. Esa es la misión de un hospital. O sea, que si alguien es hospitalario, ¿qué tendría que hacer? ¿O qué corazón debería tener? El mismo. Aguantar con ellos, guiar, vendar a la oveja, levantarla, corregirla con callado también, ¿no? Hay que corregirla. Pero lo hace ahí, paciente. Y también dice, capaz de enseñar. Es decir, un pastor tiene que tener la capacidad de enseñar. Debe enseñar, porque en el momento en que necesite dar una consejería, y no solo en público enseñar, sino en privado, guiar, orientar, saber hasta dónde, qué te dice y hasta dónde. Un pastor debe saber qué tanto alimento le da a este y qué tanto le da a este, para que no fatigarlos, llevarlos a pastos verdes, traer enseñanza fresca, ¿cierto? Que eso es como pasto fresco. ¿Qué más? No vamos a leer más, pero ese es de esta segunda, ese es el parte también de su perfil. El pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a él. ¿Se acuerda de que
las ovejas no escuchan a cualquiera y el pastor también sabe quiénes son sus ovejas, pero las ovejas también saben quién es su pastor. Juan 10:27, acuérdese de esto, que eso es un principio también. Por eso es muy triste cuando alguien, entre comillas, es parte de la iglesia, pero no tiene pastores. ¿Sabía que hay mucha gente que son partes de una congregación, pero no están siendo pastoreados? Eso pasa mucho, porque parte de lo que empieza a ocurrir es que el gobierno se hace de pronto de una manera que quedó mal hecho dentro de una iglesia local. Hay mucha gente, pero hay poco pastorado, poco de esto. Entonces hay una carencia de la formación integral de la persona. ¿Qué les dije yo, Juan? ¿Qué? Perdón. 10:27. Entonces dice aquí lo siguiente. Juan 10:27 dice: mis ovejas, ¿se acuerdan cuando el Señor dijo eso? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Eso mismo que hace el Señor con nosotros pasa en la relación pastor-oveja. Conocen la voz de su pastor, ellas lo conocen a él y lo siguen. Por eso tan importante que el pastor sea intachable, ¿sí se dan cuenta? Porque las ovejas lo van a seguir. Cuando el pastor no es intachable y la oveja lo sigue, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Como cuando el Señor dijo que cuando un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa? Los dos caen al abismo. Qué triste. Entonces los pastores deben tener claridad, santidad, claridad, para que no guíen mal a su pueblo, o por lo menos a las ovejas que lo escuchan. Y que se pueda haber esta comunión entre ellos dos, esta relación clara que el Señor nos ha dejado. Una más, su cercanía con el rebaño le permite conocer sus vidas y a la vez lo convierte en un vehículo para el perdón de sus pecados. Juan 20:23. Vamos a leer. Juan 20:23. Dice: bueno, desde el 22, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y recuerden esto, que aunque ya lo hablamos en otra oportunidad, lo recuerdo: a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no les perdonen no les serán perdonados. Es decir, la persona va a poder abrir su vida a quienes tengan un corazón de pastor. Y ese que tiene un corazón, o quienes tienen un corazón de pastor y han sido llamados y respaldados por Dios para este rol, van a conocer muchas de las intimidades ¿de quién? De las ovejas. ¿Usted se imagina un pastor donde abra la boca fácilmente? ¿Se le salga por ahí información confidencial? ¿Alguien ha estado alguna vez en una empresa donde le hacen firmar documentos para que si usted llega a infringir la información confidencial de la cual usted va a ser parte por el puesto que usted tiene, ¿qué le puede pasar? Incluso para la cárcel podría llegar, o a pagar mucho dinero por infringirla. A veces a los pastores se les olvida que tienen esa misma cláusula. Porque van a conocer ¿qué? La intimidad de su pueblo. Por eso ellos van a tener la capacidad de decirles sus pecados son perdonados, porque ¿quién los va a saber? Pues ellos. Y cuando ven arrepentimiento les pueden guiar hacia el perdón de pecados a la gente, a su pueblo, a su rebaño más bien. O sea que hay una confianza tal que hay apertura del corazón de la oveja y también hay una ayuda para la libertad de esa oveja por parte de los que tienen este llamado. A diferencia de un apóstol no necesariamente va a saber la intimidad de la gente, tampoco un profeta, tampoco un evangelista, pero los que tienen el llamado pastoral sí. Por eso es de tanto cuidado que sean sensatos y moderados. ¿Se acuerdan que dice? Sensatos para no ir a abrir información también, confidencial, máxima reserva. Y eso es algo que nosotros los que somos y tenemos ese llamado tenemos que estar constantemente autoexaminándonos y cuidando, porque uno a veces se equivoca, a veces uno saca algún comentario y uno dice, Dios mío, ¿yo qué dije? Pero hay que hacerlo bien. Sigamos.
También les mantiene limpios y firmes por medio de la enseñanza y la predicación de la palabra. Leamos al menos un versículo de esto, Juan 15:3. Esto es muy importante porque los que tienen este llamado deben enseñar constantemente, capacitar constantemente, y parte del resultado de hacerlo es esto que vamos a leer. Juan 15:3 dice así: ustedes, dijo el Señor, ustedes ya están limpios, pero ¿por qué están limpios? Por la palabra que les he comunicado. Es decir, que un pastor tiene que tener la capacidad de comunicar una palabra que limpie a sus ovejas o las ovejas que Dios les ha encargado. Que sean limpios a través de la enseñanza. El problema es que muchos van a lugares o escuchan gente que no los llevan a la pureza y a la limpieza que Dios quiere que haya en sus vidas. Entonces, viven inmiscuidos en pecado y simplemente tienen una enseñanza o una predicación muy superficial que no los lleva a ser libres y limpios constantemente. Y esto es constante, por eso el Señor dijo, ustedes ya están limpios, los que lo escucharon y sus discípulos, por lo que la palabra que han oído de mí. Pregunta, ¿las palabras que salen de su pastor o de sus pastores los limpian o los dejan igual? ¿Les redarguye su corazón para que se esmeren por vivir en santidad o simplemente hay aplausos? ¿Hay cuánta gente no busca ese aplauso, no? Y que lo aplaudan, y que lo aplaudan, y que lo aplaudan, pero no hay nada, no hay convicción, no hay nada, no hay cambio, no hay santidad. Otra, sus ovejas le ven como ejemplo de santidad y sumisión a Dios. Ya lo leímos, ¿se acuerdan primero de Pedro? Que veían cómo éramos un ejemplo de santidad. Si sus pastores no son ejemplos de santidad, no les abra el corazón. No porque tengan un título, pero si usted los ve que no son ejemplos de santidad por Dios, pueden ser falsos pastores. Falsos. Tiene que haber un testimonio constante de santidad. Pregunta, ¿qué pasaría si usted ve a sus pastores o a estas personas que tienen este rol sobre su vida andando mal por ahí, pecando? ¿Usted qué haría? ¿Qué sentiría? ¿Cómo se sentiría? ¿Bien? ¿Engañado? Muy bien, es una palabra, me gusta, engañado. ¿Qué más? Si usted me viera mal parqueado por ahí besuqueando a una mujer por ahí, ¿usted qué haría? ¿Qué diría? Hipócrita, muy bien. ¿Qué más? Toma fotico, ¿no? Y lo ponen le toman una foto y lo ponen en redes sociales. Ve al pastorcito mentiroso. Ahí sí el pastorcito mentiroso. Y hay frustración y habrá tristeza. Y donde usted le haya confiado verdad o le haya confiado su vida, peor, usted va a decir, ¿yo qué hice? ¿Sí ve lo delicado que es este rol? Quizás a un apóstol usted no se lo hable, quizás a un evangelista no, a un profeta menos. Pero este riesgo, no es que sea un riesgo, pero que usted sepa quién le abre el corazón, porque si no puede haber graves problemas. Y los que estamos llamados a este rol, es un rol pero tan delicado, porque donde nosotros no tengamos ese poder del Espíritu de Dios en nosotros y esa madurez, podemos hacer mucho daño. ¿Cuántos no han hecho daños completos a mucha gente a causa de no cuidar eso que Dios les llamó a hacer? O algunos que son falsos, simplemente lo hacían por el dinero. ¿Bien? El pastor recuerda e intercede constantemente sus oraciones por su rebaño. Si esto no lo tiene la persona en su interior, carece de pastorado realmente en su corazón. Leamos Efesios 1:16. Esto es muy importante, aquellos que tienen este llamado. Si no oran por sus ovejas ni interceden por ellas, son también hipócritas. Efesios 1:16. Yo tengo la conciencia tranquila porque de verdad me pego unas oraciones constantes por todos, porque es parte de mi llamado. Ahora todos deberíamos orar los unos por los otros, pero si alguien no debe parar de orar por su rebaño, adivine quién es. Los que están en este rol. Efesios 1. Efesios, sí, ¿no? Creo que yo me confundí por acá. En un segundo acá. Efesios 1:16 dice así.
Mire lo que decía el apóstol, que era apóstol, ¿no? No quiere decir que los demás sacerdotes no. Todo el sacerdocio debe hacerlo. Pero también esto, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. O sea que quien tiene este llamado, más todos los que deben ser sacerdotes deben hacer esto. Pero alguien que no debe parar es el que está cerca de sus ovejas. Recordarlos a cada uno en sus oraciones. Ustedes se acuerdan que también está allí, pero no lo voy a leer. ¿Se acuerda lo que Jesús le dijo a Pedro? Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Pero qué le dijo el Señor? Pero tranquilo, no te va a zarandear. ¿Le dijo eso? ¿Sí? No, no le dijo eso. ¿Qué dijo? Pero tranquilo, yo he orado por ti. ¿Para qué? ¿Para que no te pase? No. Es que quiero, ayúdenme a buscar, no lo tenía presente. ¿Dónde está y lo leemos? ¿Qué quiero? Porque quiero que ustedes vean lo que Jesús hizo como con corazón de pastor. Él hablaba internamente por los suyos e intercedía por ellos. No para que no les pasara nada, sino que para lograr pasar. ¿Dónde está? Ayúdenme a buscarlo y lo buscamos rápido y lo leemos bien. Es que quiero leerlo porque eso es parte del corazón del pastorado. Quiero leerlo bien, bien, bien. Ayúdenme a decir dónde está la cita ahí en internet. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Dónde está? Eso, Lucas. Vamos a buscarlo. Es que no lo tenía, pero me acordé de él. ¿Lucas qué? 22:31. Ok. Ya lo leemos bien porque esto es parte de este llamado también. 22:31. Entonces, el Señor dice, ahora sí lo vamos a leer bien. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. ¿A quiénes? A los que andaban con él, a su rebaño, ¿verdad? ¿Y qué tiene que hacer un pastor entonces? Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Es decir, que en medio de la zarandeada que iba a venir, tu fe se mantuviera. Si ve que el Señor permite que pasemos pruebas, ¿no? Porque ¿cuántos no hubieran querido otra respuesta? Pero yo he orado por ti para que Satanás no te toque. No, yo he orado por ti para que en medio de esa zarandeada que te voy a permitir pasar, no falle tu fe. Y miren lo que ocurre cuando alguien es zarandeado y su pastorado ora por él. ¿Qué va a pasar? Y tú, Pedro, cuando te hayas vuelto a mí, es decir, cuando pases esa prueba y vuelvas a mí, fortalece a tus hermanos, porque Pedro tenía un llamado, ¿qué? Pastoral. Por eso los pastores van a pasar por pruebas para ser, ¿cómo se llama eso? Probados y que haya un carácter firme. Cuando pasen eso, que Satanás los zarandee, vuelve a mí y ahora sí, fortalece a tú, como quien dice, a tu rebaño. Porque él tenía un corazón de pastor. Qué interesante. Por eso hay que orar. Jesús oraba por sus ovejas. Yo he orado por ti. Qué lindo es cuando los pastores pueden decir, yo he orado por ti. Que de verdad lo dicen de verdad, que lo han hecho, no por, ¿cómo se llama eso? Por protocolo, por no quedar mal, pues claro, yo. Pero de verdad tengo la conciencia tranquila de que oramos constantemente por ustedes y lo digo a solas también, no en la parte pública. Sigamos. Terminamos con dones principales de un pastor. ¿Qué hay? Palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. Eso lo tienen que tener los pastores porque tienen que andar ¿con qué? Con gente. Entonces Dios les da que como que se den cuenta que hay detrás de cada cascarón bonito, feíto, altico, gordito, bonito, que usted pueda discernir, este viene con buenas intenciones, este no, este quién es. Eso, ¿sabe quién tiene ese olfato? Ahí viene quién. Kate. Uy, Kate, sí, a mí se me pasa, yo veo a todos lindos. Y a veces percibo cosas, Kate me dice, pilas por aquí, pila con este tal. Y entonces nos ayudamos, a veces yo veo cositas, a veces ella. Enseñanza, ya vimos que tiene que tener la capacidad de enseñar.
servicio, claramente. Puede hablar en lenguas. Muchas veces los pastores han tenido ese don porque las lenguas se usan para interceder en su espíritu, en el espíritu de Dios, por oraciones de manera interna, por la gente, por cosas misteriosas y que a veces uno no es ni siquiera consciente. Los pastores también tienen que tener capacidad administrativa porque al principio tienen que movilizar, manejar, ayudar a que se ejecute. Exhortaciones, animar a otros, generosidad. Deben ser generosos, no que amen el dinero. Sí que administren el dinero, pero que no lo amen. Generosidad, dirección, misericordia, hospitalidad, pondríamos poder ahí. ¿Cierto que sí? Hombres en la actualidad, sí, sabemos de muchos que tienen ese corazón, incluyendo Pedro, por ejemplo. Mujeres en la actualidad, y acá vienen algunos pensamientos. Algunos dicen, no, mujeres pastoras no hay. Pero entonces yo me pongo a pensar, más allá del título, el rol. Yo, por ejemplo, veo a Kate y yo digo, Kate es demasiado ese rol. Está pendiente, guía, ayuda, y sobre todo con las mujeres está ahí, O sea que sí hay un rol pastoral. Y más allá, es como la misma controversia con el apóstol. ¿Hay apóstoles o no hay apóstoles? ¿Hay mujeres pastoras o no? Pero más allá del nombre, porque es que a veces lo confundimos con pastor, al igual que un apóstol o profeta, uno lo vuelve como un mini Dios, ¿no? Yo no estoy hablando de ese sistema jerárquico que se arma en nuestra mente. Yo estoy hablando del rol. Y claro que hay mujeres con ese rol. ¿Han conocido, aparte de Kate, mujeres con ese rol? Claro, vean a mi mamá. ¿No han visto a mi mamá? ¿No tiene corazón de pastora? Claro, la tiene. Está pendiente de las ovejas. Eso ora más que todos nosotros unidos por ellas. Eso es más hospitalaria que todos. Eso les enseña. Eso es un corazón de pastor. ¿Bien? Más allá de que si hay una figura, obviamente toda mujer tendría que estar bajo la autoridad del hombre, debería ser casada. Ahora, hay mujeres que no están casadas, pero que tienen ese llamado. Entonces, van ayudando, ayudando a ese liderazgo, pero bajo la sujeción de los que ya lo estamos. Y ahí es cuando hay una sujeción recíproca y ahí es cuando se puede manejar ese concepto. Pero que se empoderen y lleguen y hagan así, que la pastora, o también un hombre, o el pastor, y están ahí en la cima, ahí es el problema. Ahí es el problema. Nadie está en la cima. Roles. ¿Listo? Por ejemplo, le damos Tito 2:3-5 para que vean algo. Tito. Vamos a buscar. Ese Tito es el que a mí me saca acá de quicio, que no lo encuentro a veces. ¿Se han dado cuenta? No, pero esta vez sí lo encontré. Es que Tito es chiquitico. ¿Se han visto? Qué berriondo y se esconde. Tito 2. Mire lo que hace una mujer o lo que debe hacer una mujer con corazón pastoral. Tito 2:3. A las ancianas, y aquí no habla de ancianato en términos del gobierno, sino de verdad las más grandes, está hablándoles. ¿Qué deberían tener? Enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras. O sea, le está diciendo Tito que a las grandes les debemos enseñar, a las mujeres, que sean reverentes en su conducta, que no sean calumniadores ni adicten mucho vino, que deben enseñar lo bueno y aconsejar a las más jóvenes. Ahí viene ese rol que tiene que ver con también ser maestras, ¿no? Deben aconsejar a las más jóvenes. ¿A qué? ¿A qué deben aconsejarlas? A amar a sus esposos y a sus hijos. Todo lo contrario de lo que pasa hoy en día. No, pues usted dice, déjelo, usted para eso estudió, ¿no? Y si tiene hijos, pues no. De las mujeres con corazón pastoral debe bajar una enseñanza de humildad, de amor al esposo, de amor a los hijos, de querer ser madres. ¿Cuánto eso no lo ha robado la sociedad, no lo ha robado el mundo hoy? Entonces, esas mujeres con corazón de esto deben volver a traer eso a las más jóvenes. ¿Y qué más dice? A que sean sensatas y puras. O sea, eso debería reflejar la que tenga un corazón pastoral para enseñarle a las demás lo mismo. Sensatas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas, sumisas a sus esposos. Alguien quisiera tachar eso, pero eso es verdad.
sumisas, lindas con sus esposos y los esposos amándolas a ellas como su propio cuerpo, ¿se acuerdan? Para que no se hable mal de la palabra de Dios, qué interesante. Si ven el rol tan importante que deben tener la mujer dentro de la congregación y sobre todo las que tienen con más veras el llamado pastoral de cuidar también del rebaño, se dan cuenta que hay una tarea tanto de pastoral como de maestras, porque muchas dicen, no, y podrían enseñar a las mujeres, tienen que enseñarle, y sobre todo y más específicamente a las demás mujeres, a las más jóvenes, a las que van llegando, a las que van entrando. ¿Bien? Entonces sí es necesario y sí lo necesitamos. Leamos esta última, 1 Corintios 11:5. Terminamos. Primera de Corintios 11:5. Vamos a repetir un versículo que vimos hace 8 días. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. ¿Eso qué tiene que ver? Toda mujer que está ayudando en esta área sacerdotal debe ser una mujer sumisa que respeta el gobierno también como Dios lo planteó y que es sumisa al gobierno también que Dios establece junto con el hombre, ¿no? Porque el hombre también, por eso es que cuando una mujer es muy impetuosa, quiere hacer muchas cosas, quiere ayudar aquí y allá, que hay que hacerlo, pero fuera del marco de gobierno que Dios ha establecido, a esta persona, tanto mujer o hombre, no lo debemos ni seguir ni escuchar. Porque aunque puede decir lo correcto, lo puede hacer con un espíritu rebelde. Y eso se va impartiendo, ¿o no? No, mijita, que su esposo le dijo que no, que su esposo le dijo que solo fuera, es un ejemplo. Mi amor, le dice la esposa al esposo, a mí me gustaría servir en la iglesia. Entonces el esposo le dice, listo, sirvamos, pero recuerda que como tenemos tanto ajetreo y los niños y todo, hazlo solamente una vez a la semana, es un ejemplo. Y por debajo de la cuerda, ¿qué hacen las mujeres? Si no hay sensatez, no, usted tiene que servir a Dios con toda. Si su esposo le dijo que solo una vez a la semana, no le coma cuento. Vaya y métase allá todos los días en la iglesia y verá que Dios ahí va a estar con usted. ¿Qué haría usted, mujer? No, pues es que Dios, no, pues como debe servir bajo la autoridad, en este caso de su esposo, hágale caso a su esposo y sirva como con el límite que su esposo le dijo, y entonces Dios va a bendecir mucho más ese solo día de servicio que 5 en rebelión. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces no se trata de cuánto yo sirvo, se trata de cómo yo sirvo. ¿En rebelión o en sujeción? Por eso la Biblia habla, si oran o profetizan, las mujeres, le está hablando a las mujeres, háganlo bajo sujeción, siempre. No, que las mujeres de pronto tienen bastantes, de hecho las mujeres tienen a veces unos dotes y unas actitudes a veces mejores que en algunos casos que nosotros los hombres en ciertas áreas. Pero si los ancianos y el cuerpo sacerdotal han puesto unas reglas claras sobre la congregación, cuándo sí, cuándo no y en qué horarios, y llegan de manera impetuosa a romper los horarios, digamos que uno dijera, no, mire, los horarios del ensayo de la alabanza son es un ejemplo, de 7 a 9. Uy, no, pero como nosotros somos las duras vamos a irnos hasta las 10. Esa horita extra la están haciendo en rebelión. Porque aunque tengan el don, profeticen y hagan todo lo que quieran, por fuera de la autoridad estamos errando. Por eso es que los hijos deben ir hasta donde los padres bajo el marco que se les pone. Por eso es que eso funciona en todo lado. Por eso a la mujer no le dicen, no profetice, no ore. ¿Qué dice? Ora y profetiza, pero con las que lo hacen con la cabeza descubierta. Es decir, fuera de la autoridad, ¿qué pasa? Deshonran al que es su cabeza, deshonran a su autoridad. ¿Me entendieron? Eso es lo que está diciendo. Por eso es que la mujer tiene todo el respaldo de Dios, pero siempre ahí. Y el hombre no es que pueda hacer lo que quiera. Todo el respaldo de Dios, pero dentro del gobierno que Dios le puso también. Porque no hay ningún hombre por encima del gobierno. ¿Listo? Entonces todos tenemos la misma
¿Estado marital requerido en este? Sí, clarito. A diferencia de los otros tres, este sí necesita haber tenido la experiencia y buen fruto como esposo y como padre. Por eso es que si no tienen buen fruto en estas dos áreas, como esposo y padre, van a ser tiranos de las ovejas. No van a tener la sensibilidad, pero tampoco el carácter para corregirlas. ¿Cómo uno aprende a corregir? ¿Cómo? Sobre todo con los hijos. ¿Cómo aprende uno a amar y a tener paciencia? Con el esposo y la esposa. Ahí se sacan, ¿o no? Por eso hay que tener esa experiencia para poderlo hacer. El que no tiene esa experiencia correcta y bien va a ser un fracaso y va a dañar a sus ovejas. Terminamos. Creo que ya el otro lo dejamos para dentro de 8 días. ¿Cuál sigue, Anita? Ahí. Sí, dejamos este para dentro de 8 días y terminamos con una breve reflexión al final. Y terminamos justo dentro de 8 días que ya entregamos, digamos que todo el globo de tema. ¿Listo? Para empezar algo o a reflexionar de otras maneras y en otras cosas en diciembre. Kate y yo fuimos llamados a ese rol. Obviamente podemos enseñar, también tenemos la capacidad de enseñar como un maestro, y en ciertas ocasiones hemos podido ser usados por Dios en otras áreas, pero si hay algo específico más fuerte o más claro en Kate y yo, es esto, lo que acabamos de ver. Pero es arduo y no es fácil. Entonces ayúdenos. Sea obediente, no sea, ¿cómo se llama? Rebelde, desobediente. Háganos el trabajo, como yo le digo a mis hijas, va a pasar al final va a pasar lo que Dios nos ha enseñado, pero no lo puedes hacer más fácil o más difícil. Sacarnos más canas o menos canas, ¿verdad? Puedes obedecer con más tranquilidad o hacernos sacar más piedras. Pero no solo obedecer, nos vamos a alegrar contigo en tus alegrías. Vamos a llorar juntos o no. Nos vamos a meter en problemas todos y juntos. Entonces van a tener un apoyo, pero obviamente no es fácil, es arduo. Entonces ayúdenos a escuchar los consejos o escuchen los consejos. No tienen que hacer todo lo que nosotros decimos, pero sí deberían escuchar todo lo que nosotros decimos. ¿Sí entienden la diferencia? Póngale atención a cuando les digamos una palabra, póngale atención. No estoy diciendo que tienen que hacer todo igual, pero es una bendición tener pastores. Yo tuve la bendición de ser pastoreado, no solamente ser evangelizado. Yo también conté y sigo contando con un pastor y su esposa. ¿Se acuerdan del pastor Orlandito? ¿Quién nos conoció acá? ¿Se acuerdan? Que nos casó y yo hace poco nos vimos, volvimos a hablar de todo, me dio consejos. Yo, gracias, pastor, qué bueno. Le conté en qué vamos, cómo va la iglesia, cómo va todo. La mayoría de ovejas son maravillosas y las otras también. Entonces, bueno, qué bueno y tal. Y desafíos por aquí, desafíos por allá. A veces desafíos económicos, claro, pero le digo, la iglesia ha aprendido a dar y pues ahí vamos sustentándonos. Porque parte de lo que los pastores hacemos es entregar todo por ustedes y a veces no es fácil también financieramente porque pues el trabajo es arduo, pero no es fácil. Pero cada vez que usted también honradamente nos ayuda, pues ayuda no solo al pastoreo, sino a todos los que intentamos hacer y dar nuestro grano para que usted sea mejor y crezca en el Señor. Ore por nosotros, porque no es fácil, acuérdese. Ore, pues nosotros oramos por todos ustedes, pero cuando ustedes oren por los pastores. Y no solo por los pastores, profeta, evangelista, maestro que Dios levante, es parte del sacerdocio. Sin embargo, siempre va a haber una conexión más fuerte por la misma naturaleza del rol entre el pastor y los pastores y la oveja. Si usted nunca ha querido abrir su vida a los pastores, está perdiendo de mucho. ¿O no? Porque a veces nuestro orgullo nos gana y dice, no, ¿yo qué voy a abrir mi vida? Obviamente no la abra cualquiera, ¿no? Porque ahí hay peligro, ¿no? No vaya a abrir su vida a cualquiera, pero ábrala a quienes Dios ha puesto sobre su vida como pastores. ¿Por qué? Porque usted va a ser bendecido. Porque el día que Satanás lo quiera zarandear, adivine quién va a poder orar por usted. Porque ya lo sabe.
El pastor, los pastores. Porque el día que usted esté en pecado, los pastores lo van a saber y le van a ayudar a salir. Y después le van a proclamar el perdón de pecados si usted se ha arrepentido. ¿Sí ven los beneficios? Pero cuando usted no tiene pastor, usted lucha solo, lo zarandean solo. No hay nadie quien ore por usted porque ni usted no sabe. Y usted es triste cuando usted dice, yo tengo pastores, y usted dice, no. Usted puede tener dos razones por las que no tenga pastores en su vida. Porque Dios no se los ha dado, porque usted no los ha pedido, o porque se los ha dado y usted no los ha aprovechado. La segunda sí es culpa suya. La primera uno le pregunta a Dios. Porque hubo un momento en mi vida en que yo le dije, Señor, ¿a quién me debo sujetar? ¿Sí? Esa es una pregunta de una oveja. ¿Quién quieres tú, por medio de quién tú nos quieres pastorear? Y Dios respondió. Y nos puso pastores. Pero hay otro momento en que Dios le dice, listo, te estoy respondiendo y tú, no, yo no quiero esto. Ya no es culpa de Dios. Pero acuérdese, los pastores que Dios le mande tienen que tener ese perfil que usted vio, si no, no le abra el corazón, no sea burro. ¿Cierto que no? Porque es peligroso. Tiene que tener ese perfil, tremendo perfil, ¿no? Pero hay, ¿listo? Y yo hoy en día digo, ¿y por qué me casé tan rápido y Dios me casó tan rápido? Pues porque Él necesitaba que yo tuviera el testimonio para poder ser pastor. Padre, esposo. Si no, no hubiera podido tener el rollo hoy en día. Oremos, pongámonos de pie y que Dios nos ayude. Y gracias a Dios por eso, y necesitamos más pastores y que Dios levante, pero para que usted llegue a tener ese llamado, si es que Dios lo quiere usar en ese sentido, primero cásese, dé buenos frutos como esposo o esposa, tenga hijos. Si no, quizás Dios lo usa en otras áreas sacerdotales. Los ancianos también deben ser casados los varones, ¿no? Entonces también no podría ser anciano, no podría ser pastor dentro del área sacerdotal si no está casado y no tiene hijos. Y dentro de los diaconados o servicio, también el liderazgo debe ser casado. ¿Sí ve cómo Dios usa el matrimonio para cubrir los tres liderazgos? No quiere decir que si no estás casado no puedes ser parte de esta. ¿Sí se dieron cuenta que sí se puede ser? Y hay varias maneras.